in the canyon. I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water? A una enorme distancia climática están hoy Pera y Javier, porque desde el verano argentino, en Buenos Aires, nos escucha Pera Estupiñá, y supongo que sepultado por la nieve en Carabanchel, en Madrid, está Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, Pera, Javier? Hola, amigos, buenos y calurosos días. Calurosos días, dice Pera. Pues, la verdad es que es muy feo esto, Pera, es muy feo, muy feo. Pusiste una fotografía en una piscina en Twitter, estabas ahí bañándote al sol. Pues me costó 6 unfollows. Lo conté porque estaba dudando de si ponerla o no, porque digo, es verdad que es feo, la pone en tono de diversión, por contraste, por tantas imágenes de gente en la nieve, que me recordaban, no sé si tú, Javier, claro, en Washington también las habrás vivido. Yo mi primera gran nevada fue en Boston, y también la primera reacción, y qué bonito, sales y te haces fotos, y cuando se queda todo el hielo allí aplastado en Estados Unidos durante semanas enteras o meses, dices, me cago en la nieve. Pero bueno. Sí, conté cuántos seguidores tenía antes de poner la foto, y a las 2 o 3 horas tenía 5 o 6 menos. Sí, nuestro primer pensamiento siempre que veíamos copos caer era, madre mía, otra semana con las niñas sin colegio. Es lo primero que nos pasa por la cabeza. ¿Tú cómo estás, Javier, con la nieve alrededor? Bien, esto ha sido, la verdad, ha sido muy espectacular. Yo en Madrid nunca había visto nada igual. Tengo 60 años y nací aquí, en esta ciudad. Pero sí he visto cosas peores aún por otros lados, pero en Madrid, ciudad, nunca había visto nada igual. Ayer, bueno, para ir a comprar leche, huevos, pan y cerveza, que es la base de la dieta del hombre blanco, al chino, que está a 100 metros, tardé como 3 cuartos de hora. Y tuve que echar toda la ropa a lavar. Y hoy es peor aún, porque se me acabó el tabaco. O sea que, mira, a lo mejor es una señal del cambio climático, dirigida estrictamente a Javier San Pedro, ¿no? Tienes que dejar de fumar, Javier. Sí, pero mientras tomo esa decisión, creo que soy capaz de emular a Munchen hasta llegar al estanco. para comprar una fortuna. Bueno, como tú estás en Argentina y Javier está en Carabanchel, déjame hacer unos, creo que son 3 minutos de humor, porque me recordó lo que pasó ayer a un monólogo que tenía un cómico argentino que desde un lugar caluroso tenía muchas ganas de ver la nieve. El cómico se llama Rubén Enrique Brieva, y es un monólogo muy cortito que yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo en la ciudad de Madrid, y con lo que tú seguramente sentirás cuando escuchas esto desde Buenos Aires, Pera. Así que escuchad este montaje, escuchadlo. El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así: 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí, qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve.
Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a asar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir 1,5 lucas. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al fulbito en lo de mi primo. Eso sí que es vida. Esto es un poco lo que representa la nieve también, ¿eh? Al principio bonita. La motoniveladora esa. Bueno, ojalá pasara alguna motoniveladora por aquí. Sí, no se ha visto ninguna. Aquí no la hay. Humor muy argentino, ¿eh? Espera. Sí, además con sus expresiones, pero es que me recordaba de verdad mi propia experiencia con mi primera nevada en Boston, ¿eh? Y los hielos, porque aquí en Madrid, en España, pues habrá nevado mucho, pero a ver, dentro de 1 semana o 2 semanas, pues no tendréis nieve en la calle, pero es que la realidad de otras latitudes es que se queda allí la nieve se transforma en hielo, se queda allí, resbalas, o sea, y se queda gris, esa nieve sucia que se pone en las aceras, porque cuando la apartan se queda, eso es asquerosa. Eso por el de la motoniveladora, el cornudo de la motoniveladora. Se me rompió una gamba, creo que dijo. Eso no lo entendía muy bien. ¿Qué tal está Buenos Aires, Pepera? ¿Cómo te lo has encontrado a la vuelta en términos de confinamientos, de restricciones? No, bueno, aquí al ser verano, pues la gente hace mucha vida exterior, están hartos, como digamos todo el mundo, ¿no? Y eso hace que sí que estén bastante relajados. A mí me recuerda mucho la situación que teníamos en julio en España cuando yo llegué, que también me encontré una sociedad como bastante más relajada de lo que tocaría, porque yo venía del invierno de Buenos Aires, de repente todo el mundo, sí, en las terrazas, pero también dentro. Yo creo que están cometiendo un poquito el
mismo error que cometimos nosotros y bueno, todo es muy relativo, ¿no? Pero sí, ahora han hecho toque de queda a partir de las 11 de la noche. Bueno, es curioso, en diferentes países de América Latina están tomando diferentes decisiones, porque estaba hablando con alguien de Panamá el otro día, me pareció muy, muy curioso porque tenía una reunión y me decía, no, es que lunes, miércoles y viernes salen las mujeres y martes y jueves son los días que salen los hombres. O sea, una manera de restringir la circulación de la gente. Pintoresca. Sí, pero tal cual, ¿no? Y aparte tenemos, por la última cifra del DNI, podemos salir unas horas u otras. Pero claro, por la última cifra del DNI, si no te vigilan puedes hacer trampa, pero por lo de hombres y mujeres es más bueno, también puedes complicado. hacerlas. Pues mira, puedes hacerlas, más de uno. En fin, oye, 25.456 nuevos casos, 200 muertos por COVID el viernes pasado, que son los últimos datos. Son datos que se disparan. A nuestro alrededor, Javier, todo el mundo está endureciendo las medidas. Los datos son ahora mismo, y matemáticamente son así de lógicos, son peores que en los peores momentos de nuestro confinamiento inicial y del estado de alarma. Yo no sé si se puede certificar que estamos en lo más crítico de la tercera hora y si lo que tenemos que esperar todos es lo que está ocurriendo, y es que volvamos a casa. Bueno, lo peor es que lo peor está por llegar, ¿no? Eso es lo malo, porque esto estaba cantado, ¿no? Este rebrote de casos, perdón, estaba cantado por la relajación de las medidas de aislamiento y restricciones en Navidad. Y estamos empezando a ver ese efecto, pero todavía nos queda por ver, por ejemplo, la Noche de Reyes, en qué se traduce, ¿no? O sea que la gran incógnita no es si estamos en la tercera ola o no. Hay discusiones técnicas sobre si esto es la tercera o un rebrote de la segunda. Da igual. El caso es que estamos viviendo un repunte y que todo indica que este repunte de tercera ola va a alcanzar unas cifras complicadas de gestionar para nuestros servicios sanitarios en plena campaña de vacunación, además. Es verdad. Y de eso queremos hablar un poco, porque en las revistas científicas hay un enorme debate sobre cómo administrar las vacunas, si poner segundas dosis en todos los casos o no, pasadas no sé cuántas semanas. Aquí en Estados Unidos ahora se ha tomado la decisión también de no bloquear segundas dosis y empezar a ponerlas con la esperanza de que ya haya pues nuevos stocks de vacunación para poner esa segunda dosis cuando lleguen, dentro de 3, 4 semanas, 5 semanas. Hay tanto que podemos hablar sobre esto. Yo no sé si la polémica también en Argentina es la misma, pero vosotros tenéis o habéis comprado otras vacunas, creo. Sí, aquí compraron la Sputnik, o sea, rompieron negociaciones con Pfizer porque creo que lo comenté una vez, Pfizer les pedía unas garantías de cobrar que no les daban, y entonces temporal, creo que van a retomar negociaciones, pero tienen Sputnik. No, lo que comentabas de las dosis es un debate muy interesante, porque claro, todos los ensayos clínicos se han hecho con 2 dosis separadas 3 o 4 semanas. La primera dosis te da un poquito de inmunización y la segunda pues la refuerza. Pero claro, en Reino Unido, que con el drama que estaban teniendo, pensaron, a ver, si ya nos da un poquito de inmunización la primera dosis, ¿y si retrasamos la segunda 12 semanas con el objetivo de poder hacer una primera dosis a más gente? Y tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, los científicos, las empresas te dicen, nosotros no hemos comprobado que esto funcione, a ver si sale peor. Entonces, indirectamente sí que están intentando ver si esta sería una opción o no, y parece que no como decías tú, en Estados Unidos ya han dicho que no, y bueno, por cautela pues creo que van a seguir con el plan establecido, pero es un debate interesante. Y aquí en Argentina, ya te digo, están con lo de la Sputnik, que es una vacuna rusa que de momento parece que no ha dado efectos secundarios, pero que se ha probado con muchísima menos evidencia científica de la que requieren otras agencias como la FDA o la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, claro, aquí se ha politizado, que es lo que ha ocurrido claro, en tantas, o sea, los macristas pues están como en contra, los kirchneristas,
los del gobierno, los favorables al gobierno están a favor y lo ves en todos lados, y ya una vez se politiza pues ya pierde cualquier sentido. Yo supongo, Javier, es una cuestión puramente matemática, ¿no? Si con la primera dosis la protección es del 70% y con la segunda ya es el 90%, pues y lo que se busca es la inmunidad de rebaño, no hay más que dibujar esa curva. Sí, realmente suprimir la segunda dosis es una decisión muy arriesgada, por más que haya retrasos en la distribución y en la logística. La segunda dosis es muy importante. Puede aumentar el nivel de anticuerpos no por 2, sino por muchos, por órdenes de magnitud. Y además es el régimen que se ha demostrado en los ensayos clínicos que consigue un 90 y pico % de eficacia, que ha sido un regalo del cielo, pero que es lo que esperamos ahora lograr, ¿no? O sea, suprimir la segunda dosis no es una buena idea. Retrasarla a lo mejor puede soportarse durante un tiempo, pero no durante otro, pero nuevamente no hay pruebas. Entonces yo creo que deberíamos pegarnos a aquello de lo que sí hay pruebas, ¿no? Con una eficacia tan alta, pues hagamos lo que tenemos que hacer para conseguir ese 90 y pico %. Van a dejar de diluir ahí, a ver si diluyo la primera, y luego, no sé, es una cocina chapucera, ¿no? Si lo viera este Chicote, les cerraba el local. Oye, hay muchísima polémica y también no sé cuál es vuestra postura sobre esto, sobre la manera en la que se está administrando. Hay diferentes modelos. Esta mañana hablábamos a la primera hora del programa, ya por las 8 y pico, de cómo hay países, seguramente porque tienen una sociedad más militarizada, como Israel, que lo están haciendo muy bien. Bahrein también es una sociedad puramente autoritaria, con lo cual supongo que es más fácil organizar todo esto. Hay lugares como Inglaterra, por ejemplo, en donde se está digamos, educando a un voluntariado, a gente de cualquier profesión que está ahora mismo en casa y que se ofrece voluntario para poner vacunas, y eso que ellos presumen de tener el mejor sistema de salud pública del mundo, ¿no? Siempre lo han dicho. En España, aquí, eso se enfrenta con la polémica sobre los médicos en paro, enfermeras y enfermeros en paro. No sé, pero algo falla cuando tienes las vacunas y no las pones, y cuando en realidad sí, campañas de vacunación como la de la gripe son mucho más ágiles de lo que está siendo esta campaña, ¿no? Sí, realmente es que nos ha vuelto a pillar esto sin preparar. O sea, si sabemos que vamos a tener que vacunar a 20 millones de personas de aquí a junio, como anunció el ministro, o no sé si exministro Illa ya, tienes que estar preparado para ponerlas, ¿no? Con el personal adecuado, etcétera, en fin. Sí, yo creo que en un país, perdona, en el que por ejemplo, las elecciones las hacemos tan bien, el recuento de votos en las elecciones, en el que tenemos un censo que funciona. ¿Tú no crees, Javier, que tú ya, Javier San Pedro, deberías saber que en torno a la primera semana de junio te toca ir a no sé qué centro, porque será más o menos cuando, por las vacunas que tenemos compradas, sí, por el volumen de población, será cuando te toque a ti? ¿Tú no crees que una persona de 80 años, por ejemplo, yo qué sé, yo pongo el ejemplo de mis padres, ya deberían saber por lo menos dónde se tendrán que vacunar, saber algo, y no saben nada, ¿no? Me temo que no lo saben ni sus gestores sanitarios, ¿no? Porque claro, si estamos prediciendo mejor cuántas vacunas vamos a tener, de qué fabricante, a qué fecha. Eso ha funcionado bastante bien, salvo algún problema puntual, que cuándo las vamos a poder poner. O sea, la gran incógnita en Madrid es cuándo vamos a poder poner todas esas dosis que hemos comprado. Y entonces, ¿cómo te van a decir que la primera semana de agosto? Si es que no tienen ni idea de cuánta gente habrá vacunada. La predicción de Illa de que va a haber 20 millones de vacunados en junio es de un optimismo enternecedor, realmente, visto cómo ha empezado la campaña, que ha empezado muy mal. Me refiero a algunas comunidades como Madrid, Asturias lo ha hecho muy bien, por ejemplo, ha puesto la mayoría de las dosis, ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Es una cuestión de personal? ¿Es una cuestión sí, de yo qué sé, de crear una aplicación que nos permita a todos saber cuál es nuestro número en la fila? Bueno, pues sí, para saber se podría usar una aplicación, pero para poner las vacunas necesitas personal. Lo dicen todos los sanitarios. Y máxime si en esta temporada de invierno puede haber otras enfermedades respiratorias, los ingresos en UCIs y en urgencias se van a aumentar con toda seguridad en las próximas semanas. Necesitamos más personal, claro.
Lo único que tenemos es una pila de ladrillos ahí, recién hecha ahí en... Sí, pero claro, pero uno se pregunta si somos capaces de vacunar a 4 millones de personas contra la gripe en cualquier invierno normal a través de la atención primaria de salud. Uno no entiende cómo es posible que en algunas comunidades solo se llegue al 10 al 11% en aplicación de la vacuna que tienes ya a tu disposición, ¿no? Pues sí, realmente la gripe en cualquier caso es más fácil, tenemos más experiencia. Hay que recordar que esta vacuna de Pfizer tiene problemas logísticos de que deben mantenerse a temperaturas ultra bajas, menos 70 grados, y que esto complica bastante las cosas. Luego hay que llevar un registro de las personas vacunadas porque interesa saber cuál de ellos se puede infectar y cuál no. Esto es la fase 4 de los ensayos clínicos y es muy importante que aclaremos algunas dudas que tenemos sobre si la vacuna detiene la infección entre personas o si solo ayuda a reducir los síntomas en algunos de ellos y cuánto duran los anticuerpos. En fin, tenemos que estar registrando todos estos datos al mismo tiempo que vacunamos. Y desde luego, tal y como hemos empezado, a mí ahora mismo me parece imposible alcanzar los objetivos. Imposible, sí. Espera. Sí. O sea, yo reconozco que este tema la gestión en sí se me escapa un poco, pero no sé si refleja estos pros y contras de un sistema de salud como más centralizado o más distribuido con responsabilidades por comunidades, donde obviamente si es más centralizado puedes tomar decisiones más, digamos, más eficientes en algún sentido, pero luego también más individualizadas si cada comunidad tiene sus sistemas, pero lo que hace está muy complicado, está como sensación de saturado, sensación de improvisación y bueno, sí, también depende de con quién compares, ¿eh? Yo he estado esta semana en una reunión en términos de cómo distribuir vacunas en América Latina y allí también te encuentras, son unas predicciones que van desde escenarios optimistas a pesimistas muy diversos. O sea, igual te dicen que en agosto el escenario optimista es que haya un 40% de personas vacunadas y el pesimista es de un 15% y es más del doble. O sea, claro, todo ha ido muy deprisa. Todo ha ido muy deprisa. ¿Habéis leído ese artículo del New York Times sobre cómo en Nueva York, creo que en el año 40 y poco, se vacunó a 5 o 6 millones de personas contra la viruela, yo creo, la viruela, sí. En un mes y lo bien que se organizó? ¿Lo viste, Javier? Sí, lo he visto esta mañana. Pues realmente... Sí. Bueno, volvemos a decir que esta vacuna es más complicada de poner que la de la viruela, igual que es más complicada de poner que la de la gripe, pero realmente cuando tienes un sistema de salud pública engrasado y descentralizado, porque a pesar de la duda que expresaba Pera sobre si es mejor centralizar o distribuir, una campaña de vacunación al final tiene que acabar descentralizada, claro, porque tienes que pincharla en cada sitio. Una cosa es tomar ciertas decisiones de alto nivel o negociar con los grandes laboratorios farmacéuticos el precio de las vacunas, eso tiende a centralizarse. De hecho, la Agencia Española del Medicamento es una de las pocas competencias que le quedan al Ministerio de Sanidad, lo demás está transferido prácticamente entero. Y ahí sí te interesa centralizar para obtener mejores precios, ¿no? Porque la unión te da la fuerza en ese caso. Pero sí, la verdad es que da envidia ver esas calles de Nueva York con gente haciendo cola, por cierto, sin guardar la distancia. Sin guardar la distancia, sí, para vacunarse contra la viruela, es verdad. Oye, siempre se me olvida un teléfono, si al final tenemos un ratito para si alguien quiere vuestra opinión o consultaros alguna historia o pedir un poco vuestra argumentación sobre cualquier cosa que hayan visto esta semana, es el 638-855-349, es un teléfono de WhatsApp en el que pueden dejar también una nota de audio o un número de teléfono y les llamamos de vuelta. Es el 638-855-349. La gran preocupación de la primera ola fueron los respiradores, si os acordáis. De la segunda ola, pues esa relación que había entre la economía y la salud. En esta tercera ola, el eje central es este del que estamos hablando, que es las vacunas y su aplicación. Y a la lentitud de la vacunación se van sumando otros problemas, como es la negativa de algunos sectores sociales a vacunarse. Por ejemplo, el
otro día leí que en California el 48% del personal médico no quería vacunarse, una cosa que me llamó profundamente la atención. Se habla también del trapicheo irregular de vacunas, pues familiares que se vacunan. Por cierto, os contaré que aquí hay una cadena de supermercados, tú la conocerás, que se llama Safeway, donde ponen vacunas también, porque en muchos supermercados hay una pequeña farmacia y ahora están vacunando, pues por ejemplo, a bomberos, policías, personal, digamos, de primera fila, ¿no? Y al final del día, pues hay algunos que no se presentan. Y al final de cada día estás en el supermercado y de repente escuchas que alguien desde la farmacia grita: ¿alguien quiere vacunas para el COVID que nos sobran? Y el que está allí comprando pan, pues se puede vacunar con lo que ha sobrado del día, ¿no? Frente a eso está, como digo, pues ese trapicheo irregular, ¿no? Y el debate sobre si las empresas pueden o no obligar a sus trabajadores a ponérselas. Que esto es una cosa que planteábamos hace unas cuantas semanas, el otro día también lo apuntaban en La Ventana. Federico de Montalvo es profesor de Derecho en la Universidad de Comillas, experto en Derecho Médico y presidente del Comité Bioético de España, y además es miembro del Grupo de Trabajo Técnico para la Vacunación COVID del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas de las que hablar contigo. Luego, de hecho, recuperaremos un poco estos argumentos de los que estábamos hablando sobre la implantación de las vacunas, pero primero hablemos de cuestiones éticas. ¿Tú ves empresas prohibiendo el paso a trabajadores si no muestran un certificado de vacunación? Hombre, en principio con carácter general no sería posible porque no hay ninguna norma que lo amparara. Lo que pasa es que hay que también valorar que estamos en un contexto de pandemia. Entonces, lo que son las reglas generales aquí se vuelven excepcionales. Por eso que en principio no, pero en el contexto de pandemia podría ser que sí. Digamos que hay un marco legal que impide hacerlo, pero ¿crees que se pueden establecer, a lo mejor las empresas pueden establecer como vías ocultas de impedir que los trabajadores no vacunados accedan a las instalaciones? En principio no. Quien debiera adoptar una medida con carácter general serían las administraciones públicas y luego las empresas utilizarlas, pero las empresas en principio no podrían. Otra cosa son casos muy concretos de riesgo, riesgos específicos, como puede ser, por ejemplo, una residencia de personas mayores, donde una persona no se quiera vacunar y esté permanente en contacto, incluso en contacto físico con personas mayores, un cuidador o un auxiliar. Eso sería diferente. O sea, es que una cosa es la regla general, otra cosa es el contexto en el que vivimos, que no hay que olvidar que es un contexto muy dramático y estamos en mitad no de una epidemia, sino de una pandemia. Y en este segundo caso... Sí, en este segundo caso que citaba Federico, de un cuidador de una residencia que se niega a vacunar, ¿nuestra legislación sí permitiría actuar de alguna manera? Hombre, es que yo entiendo que aquí lo que hay que valorar es que tenemos los derechos en conflicto. Con carácter general, lo diga o no la ley, la Constitución establece, o se deduce de la Constitución, una jerarquía. Tenemos el derecho a la vida e integridad de la persona cuidada y el derecho a la integridad física, donde la intromisión es mínima del cuidador. Y yo entiendo que prima la persona cuidada. Aparte, que un profesional que se dedica al cuidado tiene también unos deberes deontológicos. Y el primer deber que tiene, tanto un profesional sociosanitario como sanitario, es no hacer daño. Si no vacunándose hace daño, cumple su principal deber deontológico. No solo ético, sino deontológico, que es de la ética profesional. Pero sí, los departamentos de recursos humanos tienen que velar por la salud en el lugar de trabajo. Pueden considerar que un trabajador que no quiera vacunarse, cuando otros sí que lo están haciendo, pues es un trabajador que pone en peligro esa salud. Lo que pasa es que también la vacuna afecta a la integridad física y hay que ver cuál es el riesgo real. De hecho, podríamos establecer una política de vacunación obligatoria para toda la población, no solo trabajadores, en el contexto de pandemia. Así se deduce la ley del 86. O sea, no solo es un problema de trabajadores, sino podríamos formalmente decidir una política de vacunación obligatoria si hubiera, por ejemplo, una negativa que impidiera alcanzar el efecto rebaño. Eso legalmente es posible, constitucionalmente, y legalmente es posible en España. Y por ejemplo, un padre podría... pedirle a la escuela, decir, quiero garantías de que el profesor que está atendiendo a mi hijo esté vacunado. No exigirle que se vacune, pero sí saber si esa persona individual está vacunada o no, o no puedes, o tienes la capacidad de decir, no, yo no quiero comunicar. Esto es un poco, es que esto nos trae un debate muy antiguo, de hace varias décadas, que fue el debate del VIH. Y ahí se debatió mucho dónde estaba la intimidad, dónde estaba la integridad. Entonces yo creo que en principio, cuando hablamos de un menor, hablamos de una persona cuyo grado de exposición o de riesgo frente a la COVID es muy pequeño. Me preocupa más las personas mayores, porque todos los análisis de evolución de diferentes grupos de individuos, las personas mayores de 70 y otras de 80,
Me parece que se ha cortado. Nos ha cortado, está intentando reconectar la aplicación con la que estábamos hablando con Federico Montalvo. Claro, es muy interesante lo que nos contaba, porque alguien lo comparaba también con el tabaco. No sé si es una comparación demasiado acertada, ¿no? Pero sí. Igual que se prohíbe fumar. ¿Estás ahí, Federico? Sí. Sí, perdona, es que se ha reconectado tu aplicación. ¿Me escucháis ahora? Ahora te escuchamos. Estaba diciendo que claro, igual que se prohíbe fumar en lugares de trabajo, te escuchamos con mucho retardo, me parece. Pero no te preocupes, nosotros nos callamos así y así te podemos escuchar. Sigue tú con la argumentación si quieres, perdona. No, simplemente lo que planteaba es que ya con el debate del VIH hace años tuvimos el mismo problema, es decir, lo que era la integridad frente a la intimidad. Pero yo creo que es que estamos en un contexto de pandemia. Esto no es una vacunación porque ha habido un brote o porque hay una epidemia. Es una pandemia donde, como antes habéis dicho, todos los días están muriendo 200 personas directamente provocado, incluso acercándonos a una tercera ola. Espera. Sí. No, yo le voy a preguntar quizás un poco lo contrario. Si hay alguna empresa que pudiera, digamos, pago extra, pago más, o sea, voy directamente al sector privado, lo que sea, y consigo las vacunas antes. Aquí en Argentina yo he oído este discurso con gente que están en embajadas o están en organismos internacionales o empresas estadounidenses que dices, bueno, la vacunación en Argentina va lenta, pero esto podría ocurrir en España también, una embajada en Noruega, por decir algo, que diga, no, mira, es que yo quiero vacunar a mis empleados antes y digamos, me salto un poco esta idea de ir avanzando de manera coherente, sino decir, bueno, consigo vacunas por mi cuenta. ¿Eso se contempla? Oye, además yo creo que es, por suerte en España, el Estado social que hemos construido impide eso. A mí el laissez-faire, el que cada uno a lo suyo, el primero que llega primero se lo lleva, a mí eso no me parece éticamente correcto. Yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto. Aquí hemos valorado los diferentes tipos de riesgo. No es lo mismo el riesgo de mortalidad que el riesgo de transmisión, que el riesgo de exposición, y yo creo que aquí realmente a partir de septiembre-octubre las cosas se han estado haciendo bien. Llevamos trabajando todas las semanas en el grupo de expertos, no hemos parado durante la Navidad, o sea, el día 23 tuvimos reunión, el día 30, el día 7, y es una estrategia viva, porque esto es un contexto vivo, esto va cambiando. ¿Cómo se justifica entonces, Federico, estos porcentajes tan bajos de aplicación de la vacuna? O sea, yo también hay que tener en cuenta que hemos anticipado la vacuna. Nadie esperaba la vacuna, nadie esperaba que la vacuna, y lo digo metafóricamente, la trajera Papá Noel, sino todo el mundo esperaba que la trajeran los Reyes. Se ha anticipado. Hemos ganado, con las personas vacunadas hemos ganado 2 semanas. Entonces tampoco yo creo que hay que dramatizarlo, que hay que adoptar medidas para evitar, pero pensábamos empezar a vacunar a partir de Reyes. Es decir, hace 2 días y empezamos a vacunar hace 14 días. Lo que hemos ganado en esos 14 días está ganado. Lo que hay que ver es por qué nos está llevando. Porque además la vacunación de ahora puede ser algo más sencilla por el individuo al que se está vacunando, aunque más complicada por el tipo de vacuna. Digo más sencilla porque se va a una residencia donde se puede vacunar en una mañana un número, todas las personas que están internas y a los trabajadores. En un hospital es fácil vacunar. El problema va a ser cuando tengamos que llamar a las personas a que vayan al centro de salud, ir a los domicilios en personas mayores. No estamos hablando como la vacuna de la viruela, donde todo el mundo se puede poner en cola, que estamos hablando de unas medidas también de distanciamiento. Por lo tanto, ya hemos ganado 14 días y lo que hay que ver es cómo se mejora ahora, pero tampoco es fácil. ¿Cuál es tú cuando escuchas estas previsiones de en verano 20 millones o tal, todo esto es demasiado arriesgado, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos, es decir, yo creo que lanzar mensajes de esperanza después de todo lo que estamos viviendo y encima ahora con una nevada como esta, que es catastrófica, o sea, que nos dificulta todo aún más, lanzar mensajes de esperanza es bueno, porque tampoco podemos pensar que los individuos somos capaces de aguantar tanto. Aquí hay un problema también de salud mental al que yo creo que se le está dando poca importancia. A lo mejor entre unos años notamos lo que ha sido el impacto de todo esto. La esperanza es buena, pero el exceso de esperanza también puede generar frustración, escepticismo y, por ejemplo, algo que está ocurriendo importante es que el movimiento antivacunas o esos pretendidas grupo de personas que ponían en duda la vacuna ahora parece que se están diluyendo. Es decir, en el momento que hemos empezado a vacunar, todo el mundo acepta la vacuna. Incluso los datos de eventos adversos están siendo prácticamente mínimos.
lo cual también es una buena noticia, es decir, que la vacuna sea segura, porque el tema de eficacia es importante, pero para mí lo más importante es sobre todo la seguridad y después la eficacia. Una vacuna eficaz pero insegura no podría éticamente ponerse. No, pero vamos, si algo está claro es que estas vacunas son muy seguras, ¿no? Los efectos secundarios a que han dado lugar no se salen mucho de lo normal, ¿no? Un poco un eczema, un poco de enrojecimiento en el lugar del pinchazo, en fin, que no son problemas. Pues digo que las vacunas es que es una de las herramientas de salud más seguras y que más éxito ha tenido en la historia de la medicina. Y lo más paradójico es que se ponen permanentemente en duda. Yo no entiendo por qué. Es decir, igual, o sea, incluso con los antibióticos no pasa eso. Es decir, que la gente es capaz de tomar antibióticos cuando no necesita, pero en cambio las vacunas, cuando las necesita, las pone en duda. O sea, el mundo de las vacunas es apasionante por esa paradoja. Oye, bueno, hay gente... Sí, hay gente que se cree cualquier cosa que le llegue por un chat de internet y luego no se cree el trabajo científico de desarrollar una vacuna. Es una cosa curiosa. Y profesionales sanitarios, que es lo más preocupante. Sí, eso es más preocupante. Que yo, que soy profesor de Derecho, pueda tener dudas, pues vale, pero que un profesional sanitario, un médico, ponga dudas es como negar el poder coercitivo del derecho. Es decir, es que no sé para qué estudia medicina. Claro, de eso quería hablarte tú como experto en Derecho Médico, y decía antes presidente del Comité Bioético de España, ¿qué haces cuando un trabajador sanitario, yo antes decía esto, en California un 48% dicen que no quieren ponerse vacunas? ¿Qué pasa cuando un trabajador sanitario, o por ejemplo, cuidadores en residencias de mayores, se niegan a aceptar una vacuna por estas teorías conspirativas? Es gente que supone un peligro para los que están allí. Sí, el propio comité en el año 2016 hicimos un informe sobre la vacunación obligatoria. O sea, nos anticipamos 4 años porque veíamos que realmente el tema de las vacunas empezaba a haber un movimiento tan singular como es el movimiento antivacunas y que el riesgo de una epidemia y de brotes estaba ya ahí. Hay que recordar los brotes de sarampión en Estados Unidos, en Francia e Italia, el movimiento antivacunas incluso liderado por un importante líder político italiano. Y ahí hablamos de que realmente es increíble que los profesionales sanitarios sean capaces de incumplir su primer principio ontológico, no hacer daño. Y eso es lo que hay que transmitir. Los profesionales sanitarios tienen un deber como profesionales, tienen un deber que va más allá del deber que tenemos los ciudadanos en una pandemia. Y su deber de primero no hacer daño, pero no obligación. Que tienen que hacer. Pues no tiene la obligación en un contexto de pandemia yo entiendo que sí. Incluso, de acuerdo con el código deontológico de los médicos, también podría llegar a defenderse. O sea, entender que sí significa que se les podría obligar. Entiendo que sí, porque el propio código deontológico establece ese deber de no hacer daño. Si yo no adopto una medida de salud cuyo riesgo es mínimo y que es muy eficaz, y por no adoptarla pongo en riesgo la salud de mi paciente, eso deontológicamente no es aceptable. Eso es interesante. Federico, yo quería preguntarte por un tema relacionado conceptualmente. Es la cuestión de las transfusiones de sangre y los padres que son testigos de Jehová y que no son contrarios a la transfusión. Pero claro, si el hijo es menor, creo recordar que es algún caso en que un juez ha obligado a la transfusión, ¿no? Sí, obligan siempre. De hecho, en vacunas ocurre lo mismo. En el informe que os comentaba antes, que solo abordamos, el rechazo, es decir, un representante, y por ejemplo planteo el caso de un tutor de una persona que está en una residencia. Un representante, cuando toma la decisión sobre su hijo o sobre su familiar, debe actuar siempre en su beneficio. Yo puedo rechazar, como persona mayor de edad y capaz, una transfusión de sangre, pero yo cuando actúo en representación de un pariente o de mi hijo, no puedo rechazarlo, porque yo debo actuar siempre en beneficio de. Por lo tanto, estaría incumpliendo mi mandato de representación. De hecho, siempre se sustituye temporalmente la decisión, es decir, se retira la tutela, la patria potestad durante el tiempo necesario para vacunar o para transfundir y luego se devuelve. Y hubo un caso en el año 2002 en Huesca que tuvo muchísimo impacto, además fue un caso dramático, con un niño de 13 años que murió. Oye, y una pregunta, si puede llegar un momento en el que alguien, para algo, nos pida un certificado de vacunación. De hecho, de alguna manera ya te lo están pidiendo cuando te metes en un avión porque te piden una PCR, ¿no? ¿Hasta qué punto te puedes negar? ¿Te puedes decir, no, es que esto está prohibido, esto es ilegal? Ese debate es muy interesante. Yo de hecho, inicialmente, antes de verano me pronuncié en contra, tanto en un informe que hice interno en la universidad como en público me pronuncié en contra porque entendía que iba en contra del principio de justicia, porque no preguntaba el por qué alguien tenía la enfermedad, podía ser porque había sido absolutamente irresponsable, incluso era una llamada de la irresponsabilidad. Ahora tengo más dudas.
A mí lo que no, porque yo creo que el certificado podría actuar como un incentivo, lo que llaman los americanos un nudge, que ayudara a animar a la gente a vacunarse. Lo que no me gustaría, y creo que éticamente y legalmente no sería realmente defendible, es que el certificado sirviera para acceder a un trabajo, acceder a la asistencia sanitaria. Sería un certificado que para mí tendría una eficacia solo en el ámbito del entretenimiento, del ocio, es decir, para poder viajar, para poder ir a la playa, para poder... El que se ha vacunado y ha sido solidario tiene una ventaja en el ámbito de ocio, y el que no ha sido solidario pues tiene que asumir esas consecuencias. Pero esto es algo que yo lo apuntaba hace poco, pero que habría que también darle vueltas. A mí la teoría de los nudges, que la desarrolló uno de los últimos premios Nobel y un profesor además también de Derecho Constitucional de Harvard, me parece interesante en el mundo de la vacunación, porque aquí a veces cuando hablamos de promover la vacunación pensamos en información y educación versus obligatoriedad, y los incentivos podrían actuar como una vía intermedia. Las vías intermedias a veces son buenas. Está muy bien que digas además que tienes que pensarlo, tienes que repensarlo. Es verdad que es una cuestión que está viva, ¿no? Es que este año para mí, para muchos, es muy difícil. Yo me dedico al derecho constitucional, al derecho sanitario. Esto ha sido una bomba de relojería donde ha saltado el derecho constitucional, el derecho... Yo llego todo el año pensando, de hecho estoy agotado. Porque es que todos los días hay un debate nuevo. Es decir, yo cuando escribí de vacunación obligatoria en el año 2010 el primer artículo, el primer trabajo, no pensé que iba a ocurrir esto. Igual que cuando escribí algo sobre el estado de alarma. Es decir, es que todo esto ha sido... A los profesores de derecho constitucional, es decir, nos ha levantado todo el sistema y estamos dándole vuelta a cosas que dábamos por supuesto. Es lo interesante de lo que estamos viviendo. Y esto tenemos que aprender, yo creo. Los buenos juristas tenéis cintura para reaccionar a una realidad cambiante, muy aceleradamente. Y flexibilidad hay que tener. Yo creo que el ordenamiento del derecho tiene una cosa que es un instrumento que busca el bien y tiene que ser también flexible en ocasiones. Es decir, aquí los dogmatismos en derecho yo creo que, salvo algunos, que yo creo que hay que defender, hay que ser flexible, el derecho tiene que ajustarse a la realidad. Por eso hay que saber que estamos en una situación excepcional y para eso el derecho tiene que responder, si no, no sirve. Claro. Oye, entonces un par de cuestiones para terminar. Oye, una como experto en bioética, es un trabajador al que un empresario le pueda pedir ese certificado podrá demandar a ese empresario, ¿no? Y el empresario también tendrá que demostrar si en el caso concreto había un riesgo y cuáles eran los valores que estaba protegiendo. Habrá que verlo. En principio no, pero habrá que ver en caso concreto, porque hay profesiones que están más expuestas y vuelvo a insistir, aquí hay que valorar, por ejemplo, si los clientes son de riesgo o no de riesgo. No es lo mismo un anciano que una persona joven o un niño. De hecho, en la estrategia hemos primado vacunar a los profesores estamos dándole vueltas a primar a los profesores de primaria y secundaria, no para proteger a los niños, sino para proteger el derecho a la educación de los niños. Claro. La educación online a nivel universitario es más posible que a nivel... El daño que provoca la educación no presencial en los niños es mayor que en los mayores. Sí, esto está sobradamente demostrado. Oye, y la otra pregunta ya final es como miembro de ese grupo de trabajo técnico para la vacunación, que depende directamente, lógico, del Ministerio de Sanidad. Empezasteis a trabajar en octubre, os reunís de forma online cada semana, por supuesto habéis acelerado ahora. En estos últimos días han destapado, y lo mencionábamos, esos casos de estafa o de irregularidades en la distribución de vacunas, con residencias de mayores en las que se vacunaba a familiares de los residentes. Estáis muy encima de esto, supongo. No, tampoco lo hemos abordado porque creo que es muy excepcional. Estamos hablando de un caso excepcional. Es una excepción dentro de lo que es una regla general que está funcionando bien. Estamos valorando lo que habéis comentado antes, temas como es si distanciamos la segunda dosis, si es mejor una única dosis para muchos o 2 dosis para pocos. O sea, hay muchos temas, por eso digo que es una estrategia viva. Lo más interesante es que cada semana hay un tema nuevo. Y por eso las reuniones han sido durante Navidad, y además son reuniones que duran 3-4 horas, o sea que no son... Porque los temas cada día van cambiando, esto es una realidad cambiante y no es lo mismo tener una tercera ola encima o que sea un repunte de una segunda ola. O un temporal, sí. Exacto. Si entra este virus otra vez en las residencias, como están entrando algunas o no, si muta o no muta, es decir, O sea, esto no para. Lo bueno es que estamos trabajando y el equipo es multidisciplinar, se nos escucha. Los responsables del ministerio, la responsable de vacunas está haciendo una labor impresionante. O sea, estamos permanentemente... No es que trabajemos solo en las reuniones, sino que yo ayer estuve escribiendo también un texto para
para apoyar a lo mejor un cambio en la estrategia, teniendo en cuenta a las personas mayores. Es que eso es lo interesante. Y yo creo que la gente tiene que estar tranquila porque hay un grupo de personas trabajando y permanentemente y dándole vueltas. Federico de Montalvo, que es profesor de Derecho en la Universidad de Comillas, experto en Derecho Médico, presidente del Comité Bioético de España y además pertenece a ese grupo de trabajo técnico para la vacunación COVID del Ministerio de Sanidad. Gracias por esta conversación del tiempo, Federico. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Una llamada solamente muy rápida porque nos queda muy poquito tiempo, que es Monse de Valladolid. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, quería preguntar... Sí, muy bien. Quería preguntar rápidamente qué tipo de inmunidad nos va a dar esta vacuna. Si vamos a tenernos la que poner en cada cierto tiempo o en otro periodo como la de la gripe, y si yo pudiera, aunque esté vacunada, inmunizada, pudiera no transmitir, porque no transmito, sino transportarlo, como la gente que ahora lo ha pasado, tiene defensas y dicen que tú no lo pasas, pero puedes transportarlo en tus mucosas. Vale. A ver si Javier Opera lo saben. Gracias, Monse, un beso. El tiempo de duración, Javier, ya lo has dicho en alguna ocasión, no se sabe porque es demasiado pronto para saberlo, ¿no? Exactamente, es la respuesta, es que no lo sabemos aún. Esperamos que con la extensión de la vacunación a millones de personas en el mundo podamos resolver esas dos cuestiones en el plazo de unos meses, pero ahora mismo es que no lo sabemos. Claro, porque puede ser tanto como el tiempo que tarde en volver a aparecer la enfermedad en gente que esté vacunada. Entonces ya sabremos cuánto dura esa inmunidad. O si hay una cepa nueva en la campaña que viene, claro. si esa cepa se escapa a la vacuna o qué. Claro. Javier San Pedro y Pera Estupiñá en la piscina de Buenos Aires. Gracias, compañeros. Hasta luego. Abrazos.